Continuamos con el tercer corte del espacio académico de proyecto de emprendimiento, donde vamos a hablar un poco de lo que es el plan económico y financiero frente a su inversión, financiación, rentabilidad y lo que tiene que ver con la solvencia económica. Para esto, dentro del plan financiero y económico, tenemos que tener una viabilidad económica del negocio, o sea, mirar qué posibilidades tengo yo en corto, mediano y largo plazo, beneficios o algunos obstáculos para afrontar todo lo que me supone, en este caso, gastos, costes o demás que requiera. Yo debo tener un plan a fin de poder pagar créditos, afrontar pagos y todos los que yo tenga en este caso durante el proceso de desarrollo de mi empresa. Para esto, denominamos los estudios de mercado y empezamos a hacer algo que se denomina estimaciones. Entonces son los presupuestos que tenemos nosotros para inversiones, costes salariales, ventas, costes fijos, gastos fijos, como lo pueda uno determinar, o los variables que se tienen en conjunto en la manera más viable y la parte económica en sí. Por tanto, la viabilidad económica del negocio se basa en cómo se da la rentabilidad del negocio y la habilidad financiera en cómo hay solvencia para mantener mi negocio. Entonces, estipuladas estas dos, nos podemos referir a cómo es el ámbito económico y financiero dentro de mi proyecto de negocio, según el emprendimiento, la idea que yo tengo establecida o a la que yo quiero llegar. Entonces, para llegar a estos dos enfoques de rentabilidad y solvencia, hablamos de la inversión. La inversión es el coste de todos los recursos que se necesitan para poner en marcha la empresa y cómo sea la forma o el acondicionamiento para yo tener mis locales, infraestructura, equipos, página web, marketing, publicidad, además, para que mi empresa funcione correctamente. Esto conlleva en sí a que mi plan de inversiones sea un enfoque amplio y muy alto para las necesidades que yo tengo. Esto me lleva a su vez a lo siguiente, y es que yo tengo una inversión de material o tangible. Entonces, vehículos, equipos, mesas, materiales de consumo y demás. Primero, para funcionamiento de la empresa, para prestación del servicio, si lo tengo en este caso para mi empresa, producción, distribución y demás tipo de actividades que están dentro de los procesos que yo tengo en mi emprendimiento o la empresa. Otro son las inversiones intangibles, aquellas que yo no puedo tocar. Entonces, por ejemplo, mi patente de marca del producto, los derechos de autor que yo estoy generando de manera legal, mis franquicias que están establecidas en diferentes lugares, ya sea de manera física o virtual, los datos de los clientes a los cuales yo le hago llegar la demanda que me piden y en este caso, como yo les estoy vendiendo, mi software empresarial para el funcionamiento de todas mis actividades, marcas registradas como tal, anexas como materia prima para poder desarrollar lo que requiero, buena voluntad para desarrollar todas mis actividades y mi marca propia. En ese caso lo que me hace auténtico y le da un valor plus a mi producto o servicio que yo estoy allegando dentro de mi mercado. Entonces me empiezo a establecer con una marca personal y empresarial dentro de esta. Luego me voy a la parte de financiación. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito de costes de todas las inversiones? Entonces, tengo algo que se atribuye a fondo propio, que son mis ahorros personales, fuentes de ingreso, familiares, amigos y socios, y demás allegados, o como quien dice, fuentes externas que me van a ayudar a mí, que son muy arraigadas a mi parte personal. Y la otra, que son préstamos bancarios, en el caso que son necesarios, ya sea de una parte privada o de una parte pública, para poder, en este caso, desarrollar y poner en marcha mi proyecto. Entonces, este plan de financiación
me lleva también a unos enfoques y yo estipulo los diferentes métodos que yo tengo de este. Por tanto, tengo unas necesidades financieras, la inversión de la que ya hablamos, para, en este caso, como quien dice, inyectar un flujo de caja que me lleve también al desarrollo. Entonces, un fondo de maniobra para yo poder empezar a arrancar o que mi empresa se ponga en marcha. Y otros que son los recursos totales, que son los propios de los que acabamos de hablar, y la financiación ajena, que es externa, donde se incluyen aportaciones de los socios acorde a los límites o el tipo de contratación que yo tuve con ellos, y cómo se da también los recursos ajenos que están anexos de una parte privada que están inyectando en mi empresa para, digamos en este caso, para ellos tener alguna ganancia. Y también tengo unas subvenciones y recursos públicos que pueden en este caso ser generadas por concurso o demás, o arraigada, digamos, a temas medioambientales, temas de IVA o demás, acorde al tipo de actividad que sea. Por ejemplo, una empresa de paneles solares, los paneles solares no pagan IVA debido a las normas ambientales que hay actualmente hoy en Colombia. Esto debido a que es un tipo de energía limpia o renovable. Lo que a su vez me lleva a tener una rentabilidad del proyecto. Entonces, la rentabilidad del proyecto yo la analizo acorde a pérdidas o ganancias. Entonces, las pérdidas o ganancias se ponen en una balanza para saber cuáles son los resultados que me tienen un punto de equilibrio. Cuando yo estimo estas ventas, ya sea en este caso, las cifras que yo tengo, la resto de todos los gastos, empezando por gastos variables, que es lo que va cambiando con el tiempo, aprovisionamiento de mercaderías o trabajos realizados por empresas externas o colaboradores que fueron necesarios en este caso para mejorar mi empresa. Luego, los gastos fijos, que son gastos del personal o gastos de explotación, que ya lo hablamos anteriormente, y la amortización de inmovilizado que se da también dentro de la empresa. Entonces esto me lleva a generar los porcentajes de punto de equilibrio y cómo voy yo a saber si mi empresa está ganando o está perdiendo o estoy recuperando el dinero acorde a corto, mediano o largo plazo como me lo he estipulado. Esto a su vez lleva a que yo tenga un presupuesto de tesorería y me lleva a la solvencia financiera de mi empresa. Es decir, que el dinero que ya tengo presupuestado tiene que estar disponible para afrontar todo tipo de circunstancias de la empresa. Y lo más importante es que los saldos siempre deben ser positivos porque si no es así, quiere decir que pues, no tenemos cómo afrontar pagos o una insolvencia, digamos, algunas circunstancias de la empresa. Y esto hace que no sea viable desde el punto financiero. O sea, me lleva a perder mi punto de equilibrio. Entonces, suponiendo una situación como la pandemia, hay empresas que entraron en quiebra y su recuperación económica para algunas fue muy difícil, para otras no se pudo realizar y llegó el cierre total de la empresa. Esto me lleva a que a partir de mi plan de inversiones y de financiación, como veníamos hablando, me lleven a una situación inicial de cómo está mi balance económico frente a la situación del negocio. Entonces, la parte económica y financiera tienen un momento concreto donde se da como tal para bienes y derechos dados a elementos activos, que en este caso hablamos como los bienes activos, que corresponden a inversiones o tesorería. Entonces, estos son los que me ayudan a mí a mantener toda mi empresa. ¿Sí? Estos son los bienes en sí tangibles que yo puedo hacer uso de ellos. Y lo otro es un capital propio o de obligaciones que ya está, digamos, inmerso, ya sea de parte personal, cuando hablo de una persona natural o jurídica, o por socios, según la contratación o como yo, y de mi empresa, que ya están comprometidos como elementos pasivos, o sea, en este caso, bienes pasivos que corresponden a una fuente de financiación. Entonces, algo que está, pero que tengo la obligación como tal de pagarlo y mantenerlos también ahí. Y esto me conlleva a que el desarrollo de mi empresa, dado en bienes activos o pasivos, se vaya enfocando a costes fijos, variables y demás que yo tenga también dentro de eso. Entonces, mantener una inversión y una financiación como punto de equilibrio según la necesidad que yo tengo para afrontar mi puesta en marcha de la empresa, es importante estudiarla.
Entonces, esto es todo. Los invito a revisar citas bibliográficas, material de apoyo, de estudio, los links del video para que puedan desarrollar su foro, el taller y la evaluación final. Gracias.